En marzo de 1861, en el puerto de Matarani, en Islay, Arequipa, eran cargadas a lomo de mula 800 cajas de madera que contenían 250 toneladas de piezas mecánicas, que habrían de surcar las rocosas y empinadas laderas andinas hasta alcanzar Lucre, en Cusco, a 800 kilómetros de distancia. Fue necesaria la contratación de barreteros de las minas del trayecto. Cuadrillas de obreros ampliaron las estrechas trochas para que pudieran pasar las pesadas cajas cargadas sobre 4 y hasta 6 mulas dispuestas en tandem. Arribando las cajas más pesadas en octubre del mismo año, siendo este tramo una de las proezas realizadas para la instalación de la fábrica de Lucre. Acontecimiento que fue la materialización del sueño que poseía un grupo de protoindustriales cusqueños en torno a la industrialización del sur del Perú, una industrialización sin revolución industrial. Soy Miguel Eduardo Velarde Oliar, director de Cantisca, Museo de la Industria Textil. En esta ocasión voy a tratar el tema de turismo industrial y patrimonio industrial, para lo cual les doy la bienvenida a la primera fábrica de tejidos de lana del Perú. El Perú posee una enorme diversidad ecológica y arqueológica prehispánica y colonial que es puesta en valor, recursos turísticos que son aprovechados transformándolos a ellos y al entorno en atractivos turísticos y destinos turísticos. Sin embargo, existen otros recursos turísticos que aún no son plenamente aprovechados y o integrados a la industria del turismo, entre ellos el turismo industrial. Cabe destacar algunas diferencias cuando se emplea el término turismo industrial. Por un lado, el turismo de sitios manufactureros, que es realizado en talleres de empresas de cualquier subsector económico, donde se elaboran manufacturas, donde el visitante puede apreciar algunos procesos productivos, sus instalaciones y otros aspectos de su funcionamiento. Entre ellos están las visitas a las fábricas de vinos y piscos, moliendas de café y cacao, talleres alfareros y textiles, entre otros, no siendo estos sitios monumentos arqueológicos, ni patrimonios culturales ni industriales. Por otro lado, está el turismo de patrimonios industriales, que se desarrolla sobre sitios patrimonios culturales, como es el caso de la fábrica de Lucre y de su museo de sitio denominado Cantisca, Museo de la Industria Textil. Por último estaría el turismo de patrimonios industriales y manufactureros, que sería la combinación de ambos, es decir, que en una parte del inmueble de la fábrica se conservan restos patrimonio culturales y por otro se encuentran nuevas instalaciones, o que las antiguas instalaciones aún se encuentran en funcionamiento con o sin adición de nuevas instalaciones o maquinarias. Para nuestro caso, es decir, para Cantisca, Museo de la Industria Textil, en adelante solo me referiré al turismo de patrimonios industriales. Para adentrarnos en este fascinante tema, es necesario conocer algunos conceptos como arqueología industrial y patrimonio industrial. Arqueología industrial. La arqueología industrial es una disciplina aún en formación en Europa Occidental y de reciente introducción en forma de cursos en algunas carreras profesionales en el Perú. La arqueología industrial se encarga del estudio del pasado de las sociedades industriales a través del estudio de los restos materiales, con el objetivo de generar conocimientos históricos que puedan interpretar, entender y explicar mejor la historia inmediata o reciente y el cambio social, siendo la historia inmediata un periodo trascendental de nuestro devenir histórico, del que formamos parte y cuyo conocimiento es decisivo no solo para entender mejor quiénes somos, sino sobre todo dónde y cómo estamos y hacia dónde nos dirigimos. Los acontecimientos históricos inmediatos, desarrollados hace pocos años o siglos, al notarse tan cercanos por la línea del tiempo, muchas veces, para muchas personas, carecen de valor, motivo por el cual los patrimonios arqueológicos industriales se pierden sin antes haber sido estudiados, dejando de existir tanto material como inmaterialmente.
Ante este panorama es menester recordar una frase de Napoleón Bonaparte: una cabeza sin memoria es como una fortaleza sin guarniciones, y en el caso del Perú, no solo se puede tener una memoria o identidad hacia la historia lejana, ignorando la historia inmediata que nos une al pasado. La arqueología industrial tiene dos ópticas de estudio. Primero, el estudio de los restos monumentales industriales más sobresalientes de la sociedad industrial capitalista. Segundo, el estudio de la sociedad industrial capitalista a través de los restos materiales. La arqueología industrial, al estudiar los restos materiales, estudia la cultura material, reconstruyendo la historia desde la perspectiva del productor, reconstrucción que termina integrando a los diferentes actores económicos y componentes de la industria, ayudando a entender el comportamiento social y económico que actúa dentro de una cultura. Trabajo, producción, organización social, sistema cultural, creencias, valores, entre otros, nacidos de la industrialización, van configurando el paisaje industrial, que integra los componentes industriales como mano de obra especializada, personal calificado e inversionistas, capitales, fuentes de materias primas y manufacturas, infraestructuras, tecnologías, medios de transporte, servicios y mercados, fuentes de energía, industrias auxiliares y complementarias. Así, del estudio del paisaje industrial pueden surgir rutas industriales o rutas temáticas. Patrimonio arqueológico industrial son bienes de la época industrial que pueden ser estudiados mediante métodos de arqueología industrial. En el caso de la fábrica de Lucre están las edificaciones, instalaciones y maquinarias. Algunos problemas que enfrentan los patrimonios arqueológicos e industriales. Valoración de lo más antiguo, que significa dar valor al patrimonio cultural de acuerdo a la antigüedad. Cuan más antiguo, vale más. Desde esta visión, el patrimonio arqueológico industrial no tiene valor ni significado por no ser antiguo, lo cual es un grave error, sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro. Otro problema es la visión monumentalista, que solo concibe como bienes susceptibles de ser puestos en valor los monumentos más grandes y perdurables. Cabe destacar que las fábricas y otras infraestructuras industriales fueron construidas para durar unos cuantos años o décadas, y no siglos, y por ello muchas de estas no poseen características arquitectónicas relevantes y/o son edificaciones no duraderas por ser reemplazables o por tener un carácter de diseño industrial flexible y funcional. Afortunadamente, la construcción de la fábrica de Lucre que se realizó sobre antiguas edificaciones del Obraje guardan interesantes características arquitectónicas y arqueológicas que pueden ser apreciadas por los visitantes. Un tercer problema es la perspectiva elitista y clasista, que percibe que solo los bienes históricos, artísticos de alta cultura deben ser puestos en valor, olvidando o menospreciando la unicidad, la genialidad e innovación, valores aportados por la industrialización. A diferencia de los patrimonios culturales de la cultura elitista, los restos de patrimonios arqueológicos e industriales corresponde a la cultura popular. Por último, está la problemática de la visión antiindustrialista, que percibe que toda herencia que contiene o concierne al capitalismo no merece ser conservada o valorada, más al contrario, debe ser borrada porque representa el capitalismo, imperialismo, colonialismo y otros factores importados que no tienen nada que ver con nuestra cultura. Si bien es cierto que, en Europa Occidental, el patrimonio industrial conlleva la valoración de la revolución industrial, así como de sus orígenes y aspectos culturales y económicos emanados de la tecnología, ciencia y sociedad desarrollada a partir de entonces, en el Perú en particular, el patrimonio industrial conlleva, como en el caso de la fábrica de Lucre, a la valoración de la industria nacional, no sobre los avances tecnológicos y científicos desarrollados, ni de la envergadura o tamaño de la industria, que a comparación de la europea es pequeña,
sino más bien conlleva a valorar los esfuerzos y sacrificios ejecutados para hacer industria nacional manufacturera en nuestro país, un país con variados recursos naturales, pero con poco desarrollo tecnológico y científico, aspectos internos que, sumados a los externos, como los monopolios mercantiles y tecnológicos, así como la división internacional del trabajo, hizo casi imposible la instalación de la moderna industria nacional. Patrimonio industrial. Es la evidencia o conjunto de evidencias arqueológicas como bienes muebles e inmuebles, así como los sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura del trabajo, que fueron desarrollados en las actividades económicas derivadas de la extracción, transformación, transporte, distribución, comercialización y otras actividades generadas a partir de los cambios adaptativos desarrollados a nivel nacional y regional a partir de la Revolución Industrial Europea, evidencias que poseyeron y poseen profundos significados históricos, motivo por el cual su protección se ampara en el valor de esas evidencias. Existen dos tipos de patrimonio industrial, los inmuebles y los muebles. Patrimonio industrial inmueble está compuesto por el paisaje en que se introduce y desarrolla, las relaciones, sistemas y redes industriales que le estructuran, los componentes arquitectónicos de los elementos y conjuntos industriales como edificios, instalaciones y fábrica, las técnicas utilizadas en sus procesos productivos y las prácticas culturales de carácter o valor simbólico. En el caso de la fábrica de Lucre, este posee edificios de una sola planta, los que rodean enormes patios, diseño heredado del obraje textil. Cantisca, Museo de la Industria Textil, está implementada en la sala de máquinas número 2. Posee muros de adobe de más de 1 metro de ancho, con una altura de 6 metros. Posee columnas y tijerales hechos en madera pino y la cubierta es en calamina. El piso está cubierto por lajas de piedra. Patrimonio industrial mueble. Está compuesto por artefactos mecánicos o máquinas que son a la vez patrimonios científicos y tecnológicos, constituido también por útiles y herramientas, mobiliarios y accesorios del entorno social del trabajo, archivos, etc. Cantisca, Museo de la Industria Textil, posee una singular colección de más de 50 máquinas textiles que fueron empleadas en esta fábrica para la realización de diversos procesos productivos, las que fueron introducidas desde 1859 hasta la década de 1960. Turismo industrial. El turismo industrial en nuestro país surge como complemento y alternativa al turismo convencional. La memoria del trabajo y del recuerdo del lugar de trabajo se presentan como protagonistas, y el turismo cultural y con él el turismo industrial son los elementos básicos para la revalorización de la cultura de cada comunidad, promoviendo la conciencia respecto a la conservación del patrimonio tangible e intangible, reduciendo los efectos de la globalización, reforzando la identidad cultural. El atractivo turístico generado a partir de los recursos turísticos industriales son factores económicos que ayudan y conducen a la preservación del patrimonio industrial, convirtiendo estos viejos y pesados patrimonios en novedosos productos turísticos. El turismo industrial permite descubrir el patrimonio industrial, revalorizando los hábitos y costumbres de las comunidades, tanto urbanas como rurales, recuperando y revalorizando antiguos procesos productivos y actividades tradicionales, que de no ser así se perderían. Bajo estas luces nace Cantisca, Museo de la Industria Textil. En medio de la cordillera de los Andes, sobre el antiguo camino inca que comunicaba el Cusco con el Collasuyo, se encuentra el Valle de Lucre, poblado por agricultores y comerciantes, con un escenario montañoso espectacular, con humedales y aves exóticas y hermosos paisajes andinos y agrícolas, que conjugan restos arqueológicos prehispánicos, cuna y panaca del Zapainca Huáscar. En medio de este cálido y hermoso valle,
rodeado de cerros sagrados, se encuentra la fábrica de hilados y tejidos de lana Lucre, legado de un pasado industrial textil que es puesta en valor mediante Cantisca, Museo de la Industria Textil. Cantisca, donde se unen los elementos. Cantisca proviene del vocablo quechua que significa la unión de dos o más hilos que son retorcidos en una rueca grande. Así, sobre este espacio, diversas corrientes se unen en un solo elemento. En el interior de la fábrica de Lucre se encuentran edificaciones de tipo industrial de inicios del periodo republicano, edificaciones que en algunos casos se fusionaron con la arquitectura de antiguas construcciones del obraje, edificaciones que servirán para albergar y brindar servicios a los turistas interesados en el patrimonio industrial. En una de las edificaciones al interior se encuentra el Museo de la Industria Textil, edificio provisto de tijerales y columnas de madera pino, el que alberga una singular colección de maquinaria textil, contando con alrededor de 50 máquinas textiles empleadas en esta fábrica para la realización de diferentes procesos productivos implicados en la preparación de las fibras, el hilado, el tejido y el acabado de las telas. Las primeras máquinas empleadas en la fábrica fueron producto de la Segunda Revolución Industrial, introducidas desde Francia en el año de 1859, a las que posteriormente se añadieron otras máquinas desde Inglaterra, Bélgica, Alemania, Italia, Polonia y Estados Unidos de América, las que fueron introducidas hasta la década de 1960. La data de la industria textil en Lucre, en retrospectiva, está señalada por la Fábrica de Hilados y Tejidos de Lana Lucre, fundada en 1861, por el Obraje Hacienda Nuestra Señora de la Asunción, fundada en 1715, y seguramente en este espacio existieron talleres textiles prehispánicos al servicio de una de las panacas más importantes del Cusco, del príncipe Huáscar, que se convirtió en Zapa Inca, talleres que habrían estimulado la fundación del obraje en el periodo colonial, tal como lo hizo el obraje de Lucre para la fundación de la moderna fábrica. Cantisca, Museo de la Industria Textil, como recurso turístico, aporta para que esta zona se transforme en un destino turístico, lo cual se conseguirá solo con la concurrencia de otros actores turísticos. La identidad define lo que somos. Por ello, considero muy importante y necesaria la generación y/o el fortalecimiento de la identidad cultural hacia el desarrollo y progreso económico, mediante la valoración del trabajo, la producción, la industria, la tecnología y la cooperación, identidad muy requerida en el contexto andino. La puesta en valor de la fábrica de Lucre como patrimonio industrial mediante Cantisca, Museo de la Industria Textil, además de introducir un nuevo factor cultural, pretende inspirar el ánimo emprendedor, de asociación, de cooperación y de capitalización de los recursos disponibles en la región.